La riqueza, según la naturaleza, está limitada y es fácil de obtener. La riqueza, según las vanas opiniones, se extiende hasta el infinito. Wow. Con esta idea, que tiene más de 2000 años, arrancamos hoy. Y es que hay momentos en la historia en los que el mundo se fractura. No por una guerra, sino por un deseo colectivo. Un deseo que se contagia como un virus, ¿no? La promesa de que más siempre es mejor. Sí. Y cuando una sociedad entera se intoxica con esa idea, el resultado casi nunca es la plenitud. Suele ser ruido, ansiedad, una brújula rota. Justo a eso vamos. En este análisis queremos desempacar una pregunta que, creo, nos persigue a todos de alguna forma. ¿En qué momento el progreso que buscamos deja de servirnos y empieza más bien a esclavizarnos? Ok. Y para ser claros, esto no va sobre si el dinero es bueno o malo o si la tecnología nos arruina. Va sobre algo más profundo. Va sobre la elección, sobre el límite. Exacto, y sobre la diferencia abismal entre lo que de verdad necesitamos y lo que creemos desear. Para explorarlo, vamos a poner sobre la mesa dos eventos históricos, separados por más de un siglo, pero que son como dos caras de la misma moneda. Dos respuestas opuestas a esa misma pregunta. A ver, arranquemos con el primer caso. Vámonos a 1848, California, un lugar llamado Sutter's Mill. De repente, un rumor empieza a correr por todo el país. Hay oro. Hay oro, literal, pepitas de oro en los ríos. Y la noticia no se difunde como información, ¿sabes? Se propaga como una fiebre. Es que el contexto es clave. Estados Unidos era una nación joven, llena de gente buscando una oportunidad. Y de pronto esta promesa de riqueza instantánea. Que no requería ni estudios ni estatus. Nada, solo un pico y una pala. La gente abandonó todo. Granjas, familias, oficios. Ciudades enteras en la costa este se vaciaron. ¡Qué fuerte! Miles de personas caminaron a través del continente sin mapas fiables, sin garantías, impulsados únicamente por esa visión del oro. Pero claro, lo que encontraron no fue exactamente el paraíso. Las fuentes describen un colapso social casi inmediato. Absolutamente. Y las consecuencias no fueron solo ecológicas, aunque fueron terribles. Me imagino. Los ríos se envenenaron con mercurio que usaban para separar el oro, y los bosques, pues fueron talados sin control. Pero la verdadera tragedia fue interna. ¿Social? Sí, social. Los campamentos mineros operaban sin ley. La violencia por un pedazo de tierra era la norma. La inflación se disparó a niveles absurdos. Se cuenta que un solo huevo podía costar el equivalente a $50 de hoy. ¡Qué locura! O sea, esto no era prosperidad. No, para nada. Era un juego de supervivencia, de altas apuestas y una ansiedad constante. O sea que encontrar oro no era el final del problema. No, era el comienzo de otro. Exacto, porque la ambición se volvió infinita. Claro. Encontrar una pepita no traía paz. Traía el miedo a que te la robaran y la urgencia de encontrar una más grande. La comparación social era brutal. Uf. Tu éxito se medía a cada hora contra el del vecino. Una generación entera confundió acumular con estar pleno, y en el proceso destruyó tanto el paisaje como su propia paz interior. ¡Qué fuerte! Ahora saltemos más de un siglo en el tiempo. El escenario no podría ser más diferente. No hay lodo, no hay multitudes desesperadas. Hay una sala en penumbra, un escenario, y en el centro, una pequeña caja de plástico beige. Se enciende una pantalla. Y aparece una carita sonriente. Es 1984, y Apple presenta el Macintosh. Y de nuevo, el contexto lo es todo. En esa época las computadoras eran máquinas para expertos. Bestias complejas que se manejaban con líneas de código en una pantalla negra o verde. Sí, me acuerdo. IBM dominaba el mercado con manuales de usuario que parecían enciclopedias. La carrera era por añadir más funciones, más poder, más comandos. La complejidad se veía como un sinónimo de poder. Pero el Macintosh no era ni el más potente ni el más barato. De hecho, era bastante limitado en algunos aspectos. Entonces, ¿cuál fue la verdadera revolución? La simplificación. Pero una simplificación consciente. A ver. El equipo de Apple se obsesionó con una idea que iba totalmente a contracorriente de la industria. Que una persona no debería necesitar un manual para usar una computadora. Y de ahí el escritorio, los iconos, el mouse. Exacto. No añadieron funciones, las quitaron.
Eliminaron la fricción, el ruido mental. Ese acto consciente de sustracción fue su mayor innovación. No prometieron poder infinito, prometieron claridad. Oye, pero me imagino que eso no fue un éxito garantizado. Seguramente hubo gente que lo vio como un juguete, ¿no? Totalmente. Gran parte de la prensa especializada de la época lo criticó justo por eso. Claro. Lo llamaban juguete porque carecía de la complejidad que ellos asociaban con una herramienta seria. Apple hizo una apuesta filosófica. ¿Cuál? Que la verdadera utilidad no estaba en tener todas las opciones posibles, sino en tenerlas correctas de la forma más intuitiva. Fue una apuesta por redefinir el progreso. O sea, no como acumulación. No, sino como refinamiento de la experiencia. Y esa apuesta a la larga no solo creó un mercado nuevo, cambió la cultura. ¡Wow! Cuando los pones así uno junto al otro, la lección es brutal. Parece sugerir que mucho del sufrimiento humano no viene de la falta de oportunidades, sino de una incapacidad de ponerle un freno al propio deseo. Totalmente. La fiebre del oro prometió libertad y entregó caos. El Macintosh prometió una herramienta sencilla y entregó claridad, enfoque. Y aquí es donde necesitamos un marco para entender el porqué de estos dos resultados tan opuestos. Porque no es solo historia, es un patrón humano. Ok. Y la herramienta filosófica para entenderlo, aunque a menudo esté terriblemente mal interpretada, es el epicureísmo. Oye, qué bueno que tocas ese punto, porque creo que la mayoría de la gente cuando oye epicureísmo piensa en hedonismo. Sí, claro. En banquetes, excesos, placer sin límites. Básicamente, la versión filosófica de una estrella de rock destrozando un cuarto de hotel. Esa es la caricatura. Y es una que ha persistido por siglos, probablemente porque es más fácil de vender. Pero es todo lo contrario. Ah. Epicuro no propuso una vida de picos de placer intenso, sino una vida libre de perturbación de ansiedad, lo que él llamaba ataraxia. ¿Ataraxia? Sí, su idea radical fue que el mayor mal no es el dolor o la pobreza, sino la ansiedad constante que nace de desear mal. El sufrimiento no viene de tener poco, sino de desear lo incorrecto de la manera incorrecta. ¿Y de dónde viene esa caricatura? ¿Por qué asociamos su filosofía con el exceso? Probablemente porque sus oponentes, como los estoicos y más tarde el cristianismo, necesitaban un hombre de paja. Es fácil atacar una filosofía del placer si la defines como libertinaje. Claro. Pero el placer para Epicuro era algo mucho más sutil. Él diría que el verdadero placer no es el festín, sino no tener hambre. No es la fiesta, sino la tranquilidad de estar con amigos. Ok. El placer más alto es la ausencia de ansiedad. Es un estado de no drama. Es más como un monje disfrutando una taza de té que una estrella de rock. Entiendo. Así que el problema no es el deseo en sí, sino nuestra falta de criterio para manejarlo. Exactamente. Epicuro clasificaba los deseos en 3 categorías, que es una herramienta increíblemente útil hoy en día. A ver, primero, los naturales y necesarios. Comer cuando tienes hambre, beber, dormir. Satisfacerlos es fácil y produce estabilidad. Ok, lo básico. Segundo, los naturales pero no necesarios. Comer un platillo gourmet en lugar de pan, tener una casa lujosa en lugar de un refugio. Se pueden disfrutar pero con moderación. Porque si te apegas a ellos generan ansiedad. Y tercero, los vanos e ilimitados. Esos suenan peligrosos. Lo son. La fama, el poder, la riqueza infinita. Estos no tienen un límite natural. Son constructos sociales. Nunca puedes tener suficiente fama o dinero. Perseguirlos, según Epicuro, es una garantía de infelicidad. Para hacer todo esto un poco más tangible, hay una analogía en el material que revisamos que me encantó, la del gato. Ah, ¿sí? Es una imagen perfecta de esta filosofía en acción. Es una analogía brillante. Un gato no vive para impresionar a otros gatos. Para nada. No acumula cosas que no necesita. No persigue estímulos sin fin hasta el agotamiento. Su energía está perfectamente dosificada. Duerme profundamente, se estira con total atención y cuando caza, está 100% presente. No es perezoso, es preciso. No es indiferente, es selectivo. Si algo no le aporta bienestar o no es necesario para su supervivencia, simplemente lo ignora. No gasta un gramo de energía en ello. Exacto. Es un balance perfecto entre esfuerzo y descanso. Y ahí es donde se conecta de forma tan clara con nuestros dos ejemplos. La mentalidad de Stuart Mill.
Era lo opuesto. Era la de un animal sin criterio, excavando frenéticamente, destruyendo su propio hábitat, agotándose persiguiendo algo que por definición nunca era suficiente. Cada pepita de oro solo alimentaba el deseo de la siguiente. El deseo vano e ilimitado. Mientras que el Macintosh, visto así, nació de una lógica completamente felina. El equipo de diseño se hizo preguntas de gato, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué es lo realmente necesario aquí? ¿Qué sobra? ¿Qué podemos eliminar para que la experiencia sea más fluida y menos agotadora? Justo eso. La simpleza del Macintosh no fue pobreza de ideas, fue un refinamiento extremo del deseo. Fue la sabiduría de entender que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Que añadir más a veces puede restar valor. Exacto, se protegieron los deseos naturales y necesarios del usuario, claridad, facilidad de uso, eliminando la ansiedad generada por los deseos vanos, la complejidad innecesaria, la sobrecarga de información. Y esta dinámica no es solo algo histórico o tecnológico, creo que vive en el día a día de muchísimas personas. La presión por aceptar más proyectos, tener más compromisos. Cumplir más expectativas. Sí, y eventualmente el cuerpo y la mente empiezan a pasar la factura, el cansancio crónico, la falta de foco, esa sensación de que nunca es suficiente. Ese es el momento Sutter's Mill personal. Una saturación silenciosa donde uno se da cuenta de que está acabando sin parar, pero no se siente más rico, solo más cansado. Exacto. Y ahí es donde la filosofía de Epicuro se vuelve una herramienta de supervivencia. La solución no es abandonarlo todo, sino empezar a aplicar un filtro. Empezar a podar conscientemente. Y esto nos lleva a la parte más práctica de nuestro análisis. ¿Cómo se ve esa herramienta en la vida real? Hablemos de este filtro de deseos. Claro. La idea no es matar la ambición, sino evitar que el deseo se convierta en un ruido de fondo que nos agota. Funciona como un pequeño espacio de deliberación que insertas entre el impulso y la acción. Cuando aparece un deseo, la reacción automática suele ser inmediata. El filtro simplemente introduce una pausa. Una pausa para pensar, sí. Y en esa pausa, la pregunta clave no es ¿puedo tener esto?, sino una más profunda. ¿Esto reduce o incrementa mi ruido interno a largo plazo? A ver, hagámoslo práctico. Me llega un correo, una invitación para dar una conferencia en otra ciudad. Es halagador, mi ego se infla al instante. Claro. Ese es un deseo vano, ¿no? La aprobación, el estatus. Mi primer impulso es decir claro que sí. ¿Cómo aplico el filtro ahí? Perfecto ejemplo. En esa pausa, en lugar de responder de inmediato, analizas el impulso. Primero lo clasificas. Como bien dices, ¿el halago es un deseo vano? Ajá. Luego, aplicas la pregunta. ¿Qué ruido genera? A corto plazo, satisfacción. Pero a largo plazo, ¿qué implica? Implica preparar una presentación, el estrés del viaje, tiempo lejos de tu familia, la ansiedad de hablar en público, todo eso. Entonces, te preguntas, ¿el breve placer del ego compensa toda la perturbación y el ruido que traerá? A veces, la respuesta será que sí, porque se alinea con un objetivo mayor. Pero muchas otras veces, la respuesta honesta será no. Y el filtro te da el permiso de declinar sin culpa. Exacto. No estás rechazando una oportunidad, estás protegiendo tu tranquilidad. Me gusta. Porque no se trata de un minimalismo forzado de decir no a todo, sino de una decisión consciente para tener una vida más habitable. Esa es la palabra, habitable. Y para entrenar este músculo del filtro, las fuentes proponen un ejercicio muy sencillo, otra vez inspirado en el gato. A ver. No necesitas meditar ni nada formal. Simplemente, en un momento cualquiera del día, por un minuto, intenta adoptar la atención de un gato. No analices, no juzgues, no planifiques, solo percibe. Sentir la temperatura del aire, escuchar los sonidos, notar tu respiración. Es un ejercicio de presencia pura. Y si en ese minuto aparece un deseo, un pensamiento sobre algo que deberías estar haciendo, no lo persigas ni lo rechaces. Solo lo observas. Como si fuera una nube que pasa. Lo dejas estar y lo dejas ir. Este acto tan simple entrena una habilidad fundamental, la capacidad de estar en el mundo sin la necesidad constante de consumir, de reaccionar, de perseguir. Te enseña a desear sin obedecer ciegamente. Al final, de eso se trata, ¿no?
De eso se trata. La lección del contraste entre el oro y el Macintosh es esa. El oro de Sutter's Mill prometió riqueza infinita y entregó caos y ansiedad. El Macintosh prometió solo lo suficiente y entregó claridad. Uno expandió el deseo hasta el colapso. El otro lo refinó hasta hacerlo útil. La diferencia no fue la época ni la tecnología, fue el criterio, la sabiduría de saber cuándo parar. Y el objetivo de este análisis no es proponer una huida del mundo o renunciar al progreso. Es algo mucho más sutil y creo más poderoso. Aprender a elegir. ¿Sí? A usar estas ideas no como dogmas, sino como herramientas para no vivir reaccionando por impulso. Aprender del gato, que nos enseña que el equilibrio no es pasividad, sino inteligencia aplicada. La serenidad no es algo que se encuentra al final de la carrera. Es la decisión de dejar de correr por todo el tiempo. Si alguien que conocen parece estar atrapado en esa carrera sin fin, quizás compartir este análisis les sirva. En nuestro próximo análisis vamos a viajar a dos extremos del ingenio humano. Por un lado, el desastre del transbordador Challenger, un momento en que la prisa y la presión ignoraron todas las advertencias. Y por el otro, la patente del ego. Donde la simplicidad de un ladrillo bien pensado creó un sistema de creatividad casi eterno. Dos caminos, dos resultados y una pregunta que nos queda resonando hoy. ¿Qué vale la pena sostener? ¿Y qué es mejor soltar?